O gran capítulo da confraría do Centolo Larpeiro do Grove festexou o seu 30 aniversario. Fixo, como non podía ser de outro xeito, rendendo merecido tributo ao Marisco Rei. Foi nun acto celebrado esta pasada fin de semana na Illa da Toxa. Un encontro que serviu tamén para botar a vista atrás e a lembrar a razón de ser deste colectivo gastronómico. La filosofía que hemos tenido en estos 30 años es la misma que tenéis vosotros cuando un amigo va a vuestra casa. Cuando va un amigo a tu casa, le acoges, le das lo mejor que tienes, lo tratas lo mejor posible para que disfrute, para que se sienta como en casa y que quiera volver otra vez a tu casa. Y dice, oye, pues ya volveré el mes que viene, ¿sabes? Y esto es lo que hemos hecho durante 30 años. O acto foi inaugurado polo alcalde do Grove, Cacabelos, ademais de render homenaxe a Centola, tivo palabras de agradecemento para todas as xentes do mar que fan do Grove dixo o que é na actualidade. Para nosotros es muy importante un evento de estas características y homenajear a esa centolla, porque homenajeando a esa centolla realmente lo que estamos homenajeando es a las gentes que conforman buena parte de nuestra economía local. O Grove, como bien saben, somos un pueblo marinero, por lo tanto vivimos del mundo del mar y vivimos del mundo del turismo. Son los pilares de nuestra economía local. O acto asistiron uns 400 confrades procedentes de 45 colectivos gastronómicos de España e Portugal. Como manda a tradición, o evento serviu tamén para nomear os novos confrades de honra. O xornalista pontevedrés Xavier Fortes, a directora de Turismo de Galicia Nava Castro e o delegado da Xunta en Pontevedra, Luis López. Quiero también agradecer la cofradía, esta distinción que no se puede individualizar en la persona del delegado, como es mi caso, sino que esto pues una cuestión que yo entiendo que es una muestra de agradecimiento por el apoyo que la Xunta de Galicia da a la gente del mar, a la cocina y en especial pues a entidades como la cofradía, que está haciendo un verdadero y excepcional trabajo de divulgación de la centolla y del centollo. Desde la Xunta de Galicia lo tenemos tan claro, y desde Turismo, que la gastronomía es fundamental para nuestra tierra y que hoy lo que se comenta como economía circular, el fijar la población, la España vaciada, pues todo ello, todo lo que estamos haciendo en Galicia precisamente nos ayuda a poner en valor el sector primario, que es esa actividad de la gente mariscadora, la gente mariñeira, que lleva años y años haciendo gala de su saber hacer, de su profesionalidad. O remate do acto, a comitiva trasladouse ás adegas Condes de Albarei en Cambados, onde tivo lugar a tradicional centolada para todos os asistentes.